Estados Unidos. Lo presentaste, me imagino, ¿lo coordinaste a nivel mundial o te asociaste con otros para levantar este interesante estudio? Mi estimado Roy Campos, buenos días, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Luis Alberto, mira, es en América y solo incluye, perdón, para que nos entiendan, la recopilación de las aprobaciones de presidentes de América, ¿no? Y luego incluimos, pero con búsqueda simplemente, 9 presidentes del mundo, no todos los que podemos fuera de América, porque lo que tenemos que hacer es buscarlos, ver que la encuesta sea de alguna empresa más o menos prestigiada, que la conozcamos. De hecho, en Rusia hubo un problema hace poco. En Rusia, Putin fue acusado de manipular datos. O sea, fue acusado de pagarle a una empresa para que subiera su aprobación, etcétera, y bueno, esa empresa ni la tomamos, no la tocamos. No, pero sí, ahí en Rusia se dio un escándalo que como yo creo que en el mundo entero siempre cuestionan, pero ahora fue más seria la acusación. Pero todo esto es para los que nos escuchan, es un ranking de mandatarios, y la nota es, a ver, ¿la nota cuál es? Uno, que un presidente que recién ingresa, Nayib Bukele, recién ingresa, un presidente extraño al que hay que seguir, que recomiendo seguir, Nayib Bukele es el mejor evaluado en este momento, ¿no? Entra con 71% de aprobación, entra alto, y sobre todo es un caso muy similar a México, un partido que no existía hace poco, un presidente que no es de los partidos tradicionales, gana con 53%, mucha legitimidad, y empieza muy fuerte. Vamos a ver si esto lo traduce en resultados. Hay que ver El Salvador, ¿no? O sea, no está fácil. Y la otra nota que nosotros vemos es que López Obrador es el segundo presidente mejor evaluado en América. O sea, ¿esto es bueno o es malo? Pues mira, no es ni bueno ni malo, es el segundo, porque si tú ves en América, de 19, 14 están mal evaluados, abajo del 40%. 14 de 19. Esto te da una idea de lo difícil que es hoy mantener aprobaciones altas. Es muy difícil con internet, con redes sociales, con un movimiento antisistémico, con una comunicación que te da idea de lo que está pasando en el mundo. Es muy difícil para un presidente. Por eso destaco los que estén arriba del 60%. Para mí son excelentes los que estén arriba del 60%, que en este caso es Bukele de El Salvador, López Obrador de México y Danilo Medina de Dominicana, que sí hay que destacar a Danilo Medina porque no es un presidente que vaya empezando, tiene ya más de 80 meses gobernando, ya se religió. Entonces, bueno, vamos a ver, pero son 3 bien evaluados. Bueno, eso entonces a nivel Latinoamérica. Ocurre que Bukele, pues, es un joven, ¿no? De 36 años. ¿Cuánto es? 37 Treinta años, y siete años, viene a romper al bipartidismo, ¿no? Que es de sí, entre ya las no es izquierdas. después de la guerra, la guerra, ¿no? Que empezó y que siempre era derecha con Arena o izquierda con el Frente, y de repente entra con un esquema de comunicación de joven, de 37 años, de Tuitero, la joven, mayoría de lo hizo disculpa que te interrumpa, pero he sí, estudiado el caso porque la mayoría de su campaña la hizo por redes sociales y toma decisiones y renuncia a los secretarios y a ministros sí, sí, por Twitter. Está dando órdenes los de corre. gobierno por Twitter, ¿no? Por ejemplo, los De hecho, corre. se volvió famoso porque además, uno por uno, le doy instrucciones a tal ministro que Ujú. corra a tal persona que gana tanto y que el dinero lo reintegre al presupuesto. O sea, no contrates a nadie más, lo Ujú. corres, ¿no? Y entonces, bueno, se volvió famoso ya por eso, porque está no gobernando, sino dando instrucciones a sus ministros por redes sociales, que es una más transparente no puede ser, ¿no? O sea, todos se enteran. Sí, Y además, los secretarios le contestan, sí, señor presidente. Le contestan. No, es un chavo un de fenómeno. 37 años con un estilo de comunicación. Pero digo, hay que seguir porque es un fenómeno social, esto, ¿no? Porque es un fenómeno social que parece casi de Black Mirror, ¿no? De la serie esta, que nos alcanzó la modernidad. Sí, ¿No? Nos veremos si se alcanzó. mantiene, ¿verdad?
Que, Sí, y aquí de López Obrador yo te diría, mira, aparece con una aprobación de 64%. Es menor a la que tuvo en el primer trimestre. En el primer trimestre era el presidente mejor evaluado de América. En febrero que hicimos este estudio, era el presidente mejor evaluado de América. Hoy es el segundo, bueno, porque aparece Bukele, ¿no? Si no, fuera el primero también, porque el que sale, Sánchez Serén, era de los peores presidentes evaluados. Hay un cambio en El Salvador, El Salvador pasa al primer lugar. Pero López Obrador de alguna manera se mantiene en el ranking de los primeros. Entonces, a lo que nos toca a nosotros de México, sí tenemos un presidente. Ya sé que los que no lo quieren y lo acuerdo podrán decir lo que quieran, pero todavía es un presidente que conecta, o sea, conecta fácil con una base que le tiene confianza. porque perdió 3 puntos, ¿no? Perdió 3 puntos, estaba en 67 la vez pasada, efectivamente, estaba en primer lugar en 67, luego bajó, a ver, según los reportes que tenemos, porque acuérdate que traigo el diario, bajó a principios de mayo hasta el 60%, y de principios del 20 de mayo al 7 de junio, subió 4 puntos en 3 semanas, subió 4 puntos y está en 64. Ya ahorita tiene estacionado varios días en 64 puntos, pero pero sí recuperó una pérdida y la recuperó con los temas, lo hemos hablado, Luis Alberto, con los temas desde la lista de los periodistas y medios a los que se les dio dinero, empezó a subir, luego, bueno, a partir de ahí, del 20 de mayo, a partir de ahí, porque nosotros podemos cuestionar si la lista es buena o mala, pero el ciudadano dice qué bueno que se están destapando cosas, ¿no? Y entonces empieza a subir y le empiezan a favorecer los temas. Ese tema, el cambio de gabinete de Semarnat también le favorece, y así va con tema hasta el pleito con Trump. Y el pleito con Trump también le favorece, ¿no? Porque unifica ante un enemigo externo, y entonces también le favorece. Entonces, bueno, tuvo temas que hicieron que la gente ya no volteara a ver inseguridad, medicinas, inundaciones o lo que quieras, porque estábamos unidos en temas que a López Obrador le convenían. Ujú. Oye, qué interesante. Entonces la gente vio bien que diera a conocer todo eso sobre los periodistas. Sí, 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 sí. A ver, el ciudadano común no tiene por qué distinguir qué es de publicidad y qué es de chayote. O sea, ve listas y dice qué bueno que se sabe lo que les dieron y empezó a atacarlos. La verdad es que uno racionalmente dice, pues es injusto. O sea, porque no todo es chayote, ¿no? Pues, Se publicidad. confunde y se puede meter en, Y, en el y, saco a todo mundo, pues, ¿no? se mete del mismo saco, que igual ha pasado con todo, ¿eh? Lo de las estancias, es meter en el mismo saco a lo corrupto de lo no corrupto, ¿no? Ujú, Entonces lo mete en el mismo saco y termina el ciudadano apoyando cualquier, cualquier cosa que diga hay mucho dinero para algo, ujú, no cuestiona si es válido o no. Dices, qué bueno que ya no. ujú. ¿No? Entonces, sí, le convino en su momento, ¿no? Yo racionalmente, yo creo que tú también podríamos cuestionar la lista, ¿no? No, y los montos también, ¿no? Yo primero los Sí, sí, montos, ¿eh? Más allá de los, la lista y nosotros cuestionamos los montos, es decir, sí, bueno, pero los montos, unos por altos y sí, unos porque no están tan escandalosos para 5 años. eso sí, también tienes razón. También, pues, no, o sea, en 5 años esto tampoco era para rasgarse las vestiduras, ¿no? Y otros que faltan unos y faltan otros, que ahora ya dieron a conocer la lista completa y ya no se hizo tanto Ujú. escándalo. Roy, para preguntarte sobre el acuerdo comercial, ¿cómo lo Sí. ves? ¿Algo más del estudio que quieras agregar que no te haya preguntado, por ejemplo? ¿La muestra cómo Bueno, fue? No sé, oye, a nada grosor. más, Maduro es el peor evaluado, que Ujú, tampoco nos sorprende, ¿verdad? obvio. O sea, no, Maduro, bueno, no, a ver, sobre el Pero acuerdo, nomás te es diría, una buena calificación para López Obrador esto, ¿no? Yo sí, creo. sí, es una buena calificación y él debería sentirse satisfecho hasta el momento con la aprobación ciudadana, no con los resultados de gobierno, con la aprobación ciudadana, que son cosas distintas. Ahora, sobre el acuerdo comercial, el acuerdo con Estados Unidos, la verdad es que no tendríamos que festejar absolutamente nada. O sea, simplemente nos sentimos aliviados de que no nos pusieron el 5%. Pero en una semana, Trump, en una semana, con un tuit, logró
que hiciéramos lo que él quisiera. Así que no tenemos por qué festejar nada. O sea, simplemente el acuerdo fue, oye, me estás amenazando si no hago esto, sí, bueno, ya sí lo hago, pero ya no pongo el arancel. Entonces, la verdad es que no es ningún acuerdo, simplemente cedimos a las exigencias de Trump y evitamos que nos pusiera el 5%. Evitamos, pero no evitamos que volviera a amenazar las veces que él quisiera, porque la campaña presidencial va a ser larga, así que vienen estas amenazas permanentemente, ¿no? Pero también sentimos alivio, qué bueno que mandamos una delegación, qué bueno que no pusieron el 5%, pero yo creo que no tenemos motivo para estar festejando. Semana con un tuit dices Donald Trump nos puso a trabajar. Nos puso a trabajar, claro, o sea, de repente el jueves de la semana anterior dijo, si no pone esto, ahí les va, y entonces el viernes pone López Obrador la carta, y dice van para allá, y se va a Ebrard y compañía, y se quedan el viernes de la semana pasada anterior al acuerdo en Washington, y el viernes siguiente, después de una semana de elección allá, dicen, llegamos al acuerdo. ¿Y cuál fue el acuerdo? Ya nos pone el 5%, ya vamos a hacer lo que él quiere. Pero no estábamos haciendo lo de los la Guardia Nacional en la frontera, lo de nada de lo que se firmó implica para Estados Unidos algo para México. Todo lo que se firmó es México hace lo que quería a cambio de que no cumpla su amenaza. Pero no vemos Estados Unidos ¿qué puso? Nada, porque prometió a México nada más que se guarda el derecho de volver a amenazar. Entonces yo creo que no tenemos nada que festejar. Y esto dices, entonces vamos a estar supeditados a los tweets de Donald Trump o a los caprichos de Donald Trump. A la campaña de Donald Trump. Sí, oye, ojo, y la campaña muy distinta a la anterior, porque la anterior también nos trajo atrapazos, también que el muro y todo, pero con una gran diferencia. En la campaña anterior era candidato, hoy es presidente. Entonces, hoy las amenazas se pueden volver a acciones ejecutivas. Entonces, hoy Trump es realmente una amenaza para México. De hecho, el villano de esta película no es López Obrador, es Trump. Y ojo, López Obrador tiene razón en el posicionamiento de la carta que le envió. La forma de combatir la corrupción, la forma de combatir la inmigración a Estados Unidos no es con estas medidas, es con desarrollo económico en los lugares donde se origina la migración. Esa es la verdadera razón de la migración. Como dice él, nadie migra por gusto, nadie abandona el lugar donde vive por gusto. No, lo hace por la necesidad, por razones económicas y de seguridad. ¿Qué debió haber pasado entonces? No teníamos de otra. No, a ver, de hecho no estoy criticando ni siquiera lo que hizo la delegación, hizo lo que podía hacer por la asimetría y lo gandalla de Trump. O sea, tienen mucho poder económico y son muy gandallas. Si no hacemos esto, sí hubiera entrado el arancel. O sea, no creo que no teníamos mucha opción, se hizo lo que se pudo, se cedió lo que se pudo, y en términos de comunicación política se dice, pues logramos que nos quitara. Pero no, la verdad es que cedimos a las exigencias del bully, del extorsionador de Trump, cedimos a las exigencias de él, ¿no? ¿Y entonces qué viene? Entonces, porque esto apenas empieza, yo también decía, es el primer round. No, viene que nos esté cuestionando, no están haciendo, que están llegando muchos salvadoreños, o prometió que iba a pararlos y no ha podido pararlos, porque es imposible pararla totalmente. Y él va a seguir el 18 en Florida, vamos a ser motivo de su discurso. Va a decir, ya hice que México lo hiciera, ya hice que quién sabe qué, porque como les prometí, iban a pagar el muro, o sea, no vamos a tener descansos durante toda la campaña. Pues ya nos agarró, entonces nos quedan 2 años, imagínate. Veremos hacia dónde va esto entonces, Roy, porque sí, todos vemos eso también que
hay una pues, estrategia de campaña de reelección de Donald Trump, pero Sí, también métodos de diplomacia, porque estábamos acostumbrados también a que Jared Kushner era el interlocutor y quien lograba nomás los acuerdos, y sí, Marcelo lo logró mediante la diplomacia, ¿no? Hay que decirlo también. sí. Sí, sí, o sea, fue con acuerdo político y sin pleito, y López Obrador, Ujú. incluso su discurso en Tijuana, no fue de echar pleito. El único que echó algo de pleito fue Muñoz Ledo, pero todos los demás, no, qué bueno. Y el logro político de López Obrador es haber unido a clase política. Ese es el logro político, no es el haber firmado el acuerdo, que el acuerdo fue a ir a decirles, señores, ya muere, ya no nos estén molestando tanto, y los otros digo, ok, te doy unos meses, te firmo y te voy a creer, pero voy a estar revisando que lo hagas bien. Ese es un logro, está bien, diplomático y político, pero el verdadero logro político es haber unido al Poder Legislativo, a gobernadores, al sector empresarial, al sector eclesiástico, una líder indígena, es decir, haber hecho un acto de unidad política, ¿no? Porque no fue de unidad social, fue de unidad política. Fue como aquellos pactos de estabilidad económica de Salinas, ¿no? Donde firmaban todos los sectores. Aquí de alguna manera los logró yendo a Tijuana, más allá de que algunos no hayan ido, ¿no? Porque ya la verdad es que el sábado pues, tenía ya muy poco que decir, ya se había firmado esto. Que por cierto, Ebrard fue ovacionado, no fue el que más ovacionaron en ese mitin. Sí, porque pues es el que encabezó la delegación y es el que Era el de encabezó el moda, tema. Es el de era el de modas. moda, ¿no? Y ya mañana estará otro. Y sí, algunos ya Sí, futureando que 2024. Espérense, por favor, déjenlos trabajar. sí, En fin. coincido contigo. Mucha- Digamos, fue una victoria temprana. Sí, hombre, es que por un acuerdo, por algo que alcancen, ya lo ven a todos, le ponen, les Sí, cuelgan todos sí, los santos o todas las estrellas. Espérense, por favor. sí, sí. Oye, muchos dicen, es que es la campaña de Donald Trump, le está ayudando. Y yo también digo yo, pues también está, también para la del 2021 de Morena, ¿no? Y el examen de AMLO, digo. O sea, Sí, sí, es que... sí, aunque esa sí depende nuevamente de Trump. La agenda la puso Trump. Fíjate, el tuit de Trump de la semana anterior cambió la agenda de los dos países. O sea, qué impresionante, porque el mismo Trump tenía ante sí una acusación por abuso sexual de una mujer y cambió la agenda totalmente por un tuit, ¿no? El poder que tiene este señor ya en campaña, y así nos va a traer. En Estados Unidos, en las encuestas hacia los norteamericanos, el tema de preocupación número uno son los migrantes. Así que no podemos pensar que los vaya a abandonar ese tema Trump. No lo va a dejar pasar. Muy bien, pues estaremos en contacto como siempre, Roy, te mando un abrazo. Muchas gracias. Al contrario, Luis Alberto, saludos. Igualmente, saludos, Corte y vuelvo, Dolia Esteves, José María Ramos del Colegio de la Frontera, Soledad Laesa, Antonio Antolini, los asesinatos en Hermosillo, en Cajeme, la reforestación, San Luis Río Colorado y mucho, mucho más.